Alfonso Pratgay, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ¿en calidad de qué ha venido a Mendoza? ¿Como dirigente radical, como economista, como candidato? ¿Qué priorizaría de esas tres? Como dirigente de Juntos por el Cambio, diría, y como argentino que no puede parar hasta contribuir a una solución definitiva para todas las cosas malas que nos pasan y que no podemos resolver. Estoy recorriendo el país, llevo desde principio de año ya, estuve en varias provincias y pienso recorrer todas antes de fin de año y fundamentalmente escuchando. Camino por la calle como Alfonso Pratgay, no como otra cosa. La gente se acerca, me ofrece sus inquietudes, sus frustraciones. Creo que es un momento en el que más que nada hay que estar cerca de la gente, es un momento de cercanía porque es mucho el sufrimiento, es mucha la frustración de muchos años. Fue muy fuerte el golpe de la cuarentena y es el momento de escuchar, más que dar sermones y ofrecer salidas fáciles como hacen algunos. Creo que es el momento de escuchar y entender más cabalmente qué es lo que le pasa al argentino tipo. ¿Esa salida fácil de la que habla es la propuesta de dolarizar la economía? Es una, no es la única, pero es una, sí. Es querer hacerles creer a los argentinos que hay una salida fácil. Y lamentablemente no hay una salida fácil. No es con magia que vamos a salir, es con esfuerzo, con trabajo, con consenso, con mucha generosidad, con acuerdos programáticos de largo plazo. Todo lo otro es muy efímero, ¿no? La dolarización además es impracticable, pero bueno, que haya calado en la discusión mediática para mí no es un síntoma de la calidad de la propuesta, sino de la dimensión del problema que intenta resolver, que es la ausencia de moneda en Argentina y un proceso de inflación que pasó de ser inflación alta a ser inflación galopante, ¿no?, con este gobierno. Ahora, si bien generaría, es cierto, un caos, una dolarización, incluso usted ayer en la facultad hablaba de que este tipo de cambio del que se hablaba de 620 solo contempla la base monetaria, sin LELIQ, sin pases pasivos. Yo hice la cuenta y sería un tipo de cambio de 1.460 pesos aproximadamente. No, mucho más, porque hay que rescatar también las LELIQ. A ver, que se entienda bien, las LELIQ no salieron de un repollo. Sí. Son los recursos que tienen los bancos y que colocan el Banco Central, pero los recibieron del ahorrista. Entonces, cuando dicen tan livianamente vamos a dolarizar, lo que no están admitiendo es que van a confiscar los depósitos, porque no hay dólares para canjear todos esos pesos por los poquitos dólares que tiene el Banco Central. Entonces la propuesta de la dolarización agrava el problema que dice resolver, ¿no? A menos que ellos estén pensando que hay una gran hiperinflación y entonces después sí. Pero bueno, tratemos de que no suceda eso, ¿no? Bueno, si uno ve el antecedente que hay en América Latina, en Ecuador, la dolarización generó incluso la salida del presidente Maguad, de todo su equipo económico, pero los presidentes que lo siguieron a Maguad no sacaron la dolarización. Incluso Rafael Correa no quitó la dolarización. Del mismo modo que de la Rúa no sacó la convertibilidad y así terminó, ¿no? Ecuador está tratando de salirse porque es un corset muy fuerte. Pero digamos esto, si para sostener un régimen monetario tan estricto hay que hacer muchas otras cosas, ¿no? El régimen monetario es casi la consecuencia. Entonces, si vos estás dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer por el lado fiscal, por el lado institucional y demás, ¿para qué entregar la moneda, ¿no? Es la fantasía de pensar que si opero sobre los síntomas entonces resuelvo las causas, ¿no? Y no es así. La solución es básicamente achicar el déficit fiscal, bajar el gasto La solución público. es tener un Banco Central independiente, como lo supimos tener. Yo fui presidente del Banco Central y cuando yo asumí con una carta orgánica que me daba independencia plena, el presidente Eduardo Duhalde me ofreció el cargo el primer día que me vio en su vida. O sea, yo no tenía ninguna relación previa con Eduardo Duhalde y el mandato de la carta orgánica era: usted como presidente del Banco Central se tiene que dedicar a una sola cosa, que es defender el valor de la moneda, del peso. Y no puede recibir órdenes del Ejecutivo, y si usted no cumple se va a la casa. Eso decía la ley en ese entonces. Esa ley la modificó Cristina en el 2012. Nosotros con esa ley bajamos la inflación del 40% en el 2002 al 3,7% en el 2003, en un año. Por supuesto no alcanza con la ley, pero es el punto de partida la ley. Entonces, un Banco Central independiente que no sea un apéndice del gobierno, que tenga un objetivo claro, que no lo tiene hoy, de bajar la inflación.
un programa monetario creíble y por supuesto una política fiscal que achique el déficit consecuentemente, ¿no? Da la impresión que mucha gente espera que el gobernante por arte de magia termine con los altos índices de inflación. ¿Es posible bajar la inflación sin que haya que aplicar un ajuste el cual tengamos que afrontar todos? Bueno, te contaba esta experiencia. Nosotros bajamos la inflación del 40 al 3,7% con la economía creciendo al 8%. O sea que el ajuste es la contracara de la falta de confianza, ¿no? Si el gobernante no es creíble, entonces las cosas funcionan por las malas y ahí es donde tenés que hacer ajustes fuertes, ¿no? Cuando hay credibilidad, cuando hay confianza, cuando hay un programa coherente, cuando hay apoyo político, ese es un muy buen punto de partida. Por supuesto que la situación fiscal está tan desordenada que va a haber que hacer cosas de todos modos, pero la buena noticia es que se puede mejorar mucho en lo fiscal sin afectar a los argentinos más humildes y más vulnerables, y yo creo que ese es el camino que hay que hacer. Ahora, en la época que usted menciona tuvimos el boom de la soja, precios y ahora también lo tenemos, ¿sí? Ahora también tenemos el boom de la soja, el boom del petróleo, el boom del litio, el boom de muchos minerales que Argentina no aprovecha. Argentina está en un momento donde el mundo demanda lo que nosotros podemos producir y nosotros perseguimos al productor de esas cosas, ¿no? Es un absurdo. Hablando de minerales, aquí en Mendoza se está debatiendo en este momento el impulso a la actividad minera. ¿Alcanza con una legislación provincial que habilite la minería metalífera o también hace falta otras condiciones macroeconómicas para que haya inversiones? No, me parece que hace falta primero una ley nacional y que hace falta un orden macroeconómico, porque si no, hoy entre la brecha cambiaria, que es un impuesto al exportador, más las retenciones, aún con estos precios no es rentable para el que quiera hacerlo. Pero sepamos que nosotros estamos dejando de lado una oportunidad. Nosotros en la industria minera exportamos una séptima parte de lo que exporta Chile y compartimos la misma cordillera, ¿no? Entonces creo que tenemos que darnos esa discusión, tenemos que darnos la discusión de una minería controlada, con bajo impacto ambiental o con mínimo impacto ambiental, pero atender a la generación de hoy que no tiene con qué comer, no tiene cómo llegar a fin de mes y que tiene hambre, ¿no? Esta discusión la tenemos que dar con valentía, porque si no estamos cuidando los recursos para la generación que viene, mientras que estamos hambriando a la generación actual. Y eso creo que hay que debatirlo en el campo político. Como dirigente de Juntos por el Cambio, le consulto ahora, ¿cuál tiene que ser la propuesta de Juntos por el Cambio para 2023 y quién cree que es el dirigente que mejor representa esa propuesta? Bueno, el que mejor la represente es el que va a salir de las elecciones de las PASO. La verdad que, y no estoy corriéndome de la pregunta, realmente creo que tenemos la PASO y no me preocupo entonces ahora por cuál va a ser el candidato que va a ganarla. Me parece que lo que tenemos que hacer es ofrecerle a la sociedad un programa independientemente de quién sea el candidato. Yo estoy trabajando en esa línea, yo tengo buen diálogo con todos los que pueden llegar o no a ser candidatos. Me parece que falta mucho tiempo, pueden aparecer otros candidatos. Me parece que lo más importante que tenemos que nosotros, que podemos ofrecerle a la sociedad, es una salida, un programa coherente, más allá de las personas que vayan a encarnarlo, porque como dije antes, el problema es tan complejo que no podemos volver a caer en la idea de que esto nos salva un Mesías, ¿no? La última vez que tuvimos un Mesías fue Menem y no nos salió tan bien, ¿no? ¿Por qué la gente volvería a votar a Juntos por el Cambio si ya votó a Cambiemos en 2015 y la situación no mejoró? Bueno, porque nos siguió votando, porque aún en el peor momento de la recesión de los últimos 2 años del gobierno de Macri, Mauricio se fue con 41% de los votos. En la última elección volvimos a estar arriba de 40%, porque hay una franja muy grande de la sociedad que cree en nuestra propuesta y que entiende que cometimos errores y que tenemos que ir puliendo esos errores y aprender esas lecciones. Creo que lo hemos aprendido, nos hemos mantenido unidos y la verdad que somos la única alternativa viable frente al gobierno actual, porque somos la única fuerza política que ganando podría llegar a tener mayoría en una o en 2 de las cámaras. Sin eso es muy difícil gobernar. Aparecen otras alternativas, como mencionabas a Milei. Milei estaría peor que nosotros en 2015, porque si ganara las elecciones tendría menos diputados de los que teníamos nosotros en 2015 y menos senadores, con lo cual es muy difícil avanzar en esa transformación. Y esa es otra
otra trampa del discurso, ¿no? Hacerle creer a los argentinos de que hay una varita mágica y de que lo resuelve una persona. No, somos una república, democracia representativa y federal, y bueno, las bancas en el Congreso definen, son los fierros políticos con los cuales vamos a avanzar en las reformas. Ahora, da la impresión que desde 2017, la muy buena elección que hicieron, tenían poder en el Congreso, pero como que se frenaron después de aquella sesión por las jubilaciones. Pasó algo de eso, pero no teníamos poder en el Congreso, porque la verdad que teníamos menos bancas de la que tenemos ahora, ¿no? Por cómo funciona el recambio parlamentario, vos sabés que es 1/3 del Senado en cada elección y la mitad de diputados. Entonces va de a poquito, de a poquito. Yo creo que va madurando y en eso creo que hay un buen mensaje de la sociedad, que no cree en soluciones mágicas, en soluciones repentinas. Yo creo que va a tomar mucho tiempo ordenar el desastre que va a dejar el kirchnerismo y creo que es muy importante que el líder que encarne esa salida pueda comunicar cuál es el camino. Va a haber un camino de sacrificio en el corto plazo, pero el sacrificio no por el sinsentido, sino el sacrificio como hasta incluso litúrgico, casi podríamos decir. Uno hace un sacrificio para algo, ¿no? Es sembrar para que el largo plazo sea mejor y poner el colectivo por encima del interés individual. ¿Quién tiene más porcentaje de posibilidades de ser un candidato que tenga mejor performance el año que viene? ¿Milei o alguien del Frente de Todos? No lo sé. Pero hoy en día, ¿quién preocupa más a Juntos por el Cambio? No nos preocupa a nadie, la verdad. Nos preocupa nuestra propia unidad y nuestra coherencia programática, por lo menos a mí. Y por eso estoy en este camino. No estoy detrás de un candidato, no estoy asustado ni por Milei ni por el Frente de Todos. Estoy recorriendo el país escuchando. Creo que es un momento para estar cerca. Los que nos vean y nos escuchen lo van a entender muy bien. Están hartos de políticos que aparecen solamente 2 meses antes de las elecciones. Bueno, yo quiero aprovechar este año en el que no hay elecciones para recorrer, para estar, para escuchar y para entender mejor lo que nos pasa. ¿Qué le dice a esos halcones, algunos halcones del PRO, que ven con cierta simpatía a Milei? Por ejemplo, acá Omar de Marchi, por hablarle de un dirigente mendocino. Me parece que tenemos que dar el debate interno, yo no tengo miedo a eso. Y bueno, como te dije antes, como creo que hasta ahora no he visto ninguna propuesta de Milei que sea practicable, entonces no tengo ningún problema en que demos el debate interno y fijar nuestra postura. ¿Cuál sería su rol en un eventual futuro gobierno de Juntos por el Cambio? El que toque, la verdad, el que toque. No estoy detrás de una candidatura, nunca lo estuve. Las veces que formé parte de un gobierno lo hice convencido de que podía hacer un aporte, muchas veces dije que no. Estoy para sumar y para contribuir. ¿Qué habló con Macri en aquel encuentro de Villa Langostura? ¿Cómo fue ese encuentro que terminó en su renuncia como ministro? No, Macri me dijo ahí que bueno, estaba organizando el gobierno de otra manera, pero que quería que yo fuese el canciller una vez que Susana Malcorra dejara el cargo. Me ofreció una embajada y yo le dije que no me parecía que tenía que estar calentando una silla en una embajada y que cuando se fuera Susana Malcorra, si él seguía creyendo que yo era el candidato ideal, estaba disponible. Eso al final no sucedió porque se lo nombró a Fori en ese lugar. Después hubo un momento donde casi hubo un cambio de gabinete, si te acordás, el día del partido de Boca, que acusaban a Macri de haberse ido a ver el partido. Exactamente. Estuvimos cerca de entrar algunos radicales al gabinete, pero no se llegó a un acuerdo y creo que eso también grafica un problema de origen de nuestro gobierno, que éramos una coalición parlamentaria, pero en el Poder Ejecutivo era más bien un partido el que lideraba y el que manejaba la situación. Creo que en un próximo gobierno eso va a haber que cambiar. Se habló del gradualismo y que usted encarnaba y que había que modificar, pero después de su salida no se vio como un aluvión de medidas que justificaran su salida. El gradualismo no era una opción, o sea, después se instaló esta discusión, el gradualismo no era una opción. Vos podés plantearte si haces o no un shock si tenés los números en el Congreso para avanzar en las reformas, pero si no tenés esos números no tenés más remedio que ir acomodándote y reduciendo los problemas de a poco hasta tener ese poder. Macri no llegó a tenerlo, lo tuvo parcialmente después de las elecciones de medio término, y como bien mencionás vos, ese episodio de las piedras me parece que atemperó un poco las posibilidades
Y bueno, pero esas son lecciones aprendidas, me parece. Lo último, ¿qué rol le ve a partir de 2023 a Alfredo Cornejo? Alfredo lo quiero siempre en el equipo. No sé si él va a querer jugar acá en la provincia o si va a querer jugar a nivel nacional, pero es uno de los dirigentes más importantes que tenemos en Juntos por el Cambio. Lo aprecio mucho, hemos trabajado mucho juntos, ha sido un gran apoyo cuando yo era ministro. Creo que ha tenido una gestión extraordinaria en Mendoza. Me parece que como Juntos por el Cambio tendríamos que mostrar más la gestión de Alfredo y del Rodi a nivel nacional. Muchas de las cosas que creemos que hay que hacer a nivel nacional ya se están haciendo en Mendoza, y por lo tanto creo que visibilizar más eso. Hasta ahí llego, después va a ser decisión de Alfredo, ¿no? Y otro mendocino, ¿qué rol está teniendo actualmente Ernesto Sanz? Hace rato que no lo veo, Ernesto. Hace rato no lo veo. Veo que aparece con intermitencia, pero hace tiempo que no hablo con él. Lo aprecio mucho también, pero diría que hace años que no hablo con él. Alfonso, muchas gracias. Gracias a vos.